Continuando hoy con nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos al capítulo 3. En este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo discurso de Pedro. Le antecede el capítulo 2, que es prácticamente lo que acabo de decir, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y en el capítulo 3 encontramos una historia preciosa. Vamos a leer capítulo 3 del 1 al 10. Nacho, por favor, cuando puedas. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ten en cuenta esta palabra. ¿Cómo? Míranos. Entonces él les estuvo atento. ¿Él les estuvo qué? Atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. ¿Qué les dijo? Levántate y anda. ¿Cuántas palabras llevan ya ahí consignaditas? 4. Vale. Mas Pedro dijo: no tengo plata, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué se le afirmaron? Los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y diga conmigo: entró con ellos en el templo. Andando y saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hemos dicho que la iglesia nació el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo. Bautizó a los presentes y llenándolos de su poder. Después del milagro de hablar en otras lenguas que jamás habían conocido, los apóstoles quedaron ungidos para hacer nuevos milagros. Tanto así que en Hechos 2:43 Lucas nos lo señala y nos lo deja bien recalcado. Y dice: y vino y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Muchas qué? La curación del cojo sentado en el templo frente a la puerta de La Hermosa es la única que se menciona hasta aquí. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Dice el versículo 2, que a este hombre lo llevaban. Aunque era cojo, lo llevaban. ¿Cierto que lo dice? Lo acabamos de leer, ¿cierto? O sea que era cojo, pero no podía andar. Hay muchas personas cojas que pueden andar, ¿verdad? Que aunque les falte un trozo, que no sean iguales sus piernas, ¿vale? Pueden andar, pero este señor no podía andar porque lo llevaban. Dice la palabra, ¿cierto? O sea que era, además de cojo, era un paralítico que no podía andar. Hecha la aclaración, es la única que se menciona hasta aquí. Este milagro es el único que se menciona hasta aquí, quizás para poner en el contexto la manera como Dios iba a usar a los apóstoles para el avance del evangelio. Toma en cuenta que este milagro conduce a la conversión de miles de nuevos conversos. Así como sucedió después del día de Pentecostés, Dios quería con esta hazaña, con este milagro, que quedara reflejado de verdad el propósito de ellos. El paralítico que traían y lo sentaban cerca del templo es un cuadro dantesco, tremendo, ¿verdad? Había pasado su infancia, su juventud, su estado ya adulto, porque más o menos calculan los que son estudiosos de la Biblia que ya tenía unos 40 años. Esta persona había pasado 40 años sin poder hacer nada. Y lo único que le habían enseñado era a pedir limosna. No sabía hacer otra cosa. No pudo correr, no pudo saltar, no pudo jugar. Tremendo, ¿verdad?
La verdad que cuando empiezas a leer y te empiezas a meter en la historia, es algo que nosotros vemos cotidiano. Lo vemos como natural, ¿verdad? Vemos una persona paralítica o vemos un cojo o vemos, ¿verdad? Una cuestión de estas naturalmente hablando y lo vemos natural. Pero para Dios no es natural. Dios siempre tiene un propósito para ello. Amén. Ahora tiene unos 40 años, como lo he dicho antes, pero tiene que ser llevado por otros para hacer su trabajo y vivir de otros. ¿Me han entendido, verdad? Lo de otros. Tiene unos 40 años, lo llevan unas personas para que hagan su trabajo y poder vivir de otros, porque no podía hacer nada. Eso pues da a pensar de que era una persona que estaba postrada, porque un cojo, por mucho deficiencia que tenga, puede hacer cualquier labor, ¿verdad? Pues este hombre no. ¿Sabe usted? ¿Le da a pensar lo que este hombre podría pensar, sentir en su vida? La consideraba como una carga para los demás, la cual llevaría una profunda, tal vez, y amargura en su alma. Simplemente no podía hacer nada. Este hombre simboliza la realidad de nuestra naturaleza caída. Este hombre representa esta naturaleza que desgraciadamente muchos tenemos y vivimos. Al mirarlo nos damos cuenta que el dolor y el sufrimiento forma parte también de la tragedia humana. Hoy en día, a día de hoy, en nuestro tiempo. A veces se manifiesta a través de una enfermedad física como la de este hombre paralítico y a menudo pasa desapercibido a los ojos humanos. ¿Sabe usted cuántos hoy en día están emocionalmente y espiritualmente paralizados? Frente a este panorama, ¿cómo reaccionamos nosotros? Como seres humanos, como creyentes, ¿cómo reaccionas? ¿Como reaccionaron los apóstoles? ¿O sencillamente con indiferencia, como lo he dicho antes? Los apóstoles le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros para dar? No tenemos plata ni oro, pero tenemos la esperanza que produce Cristo para el que lo ha perdido todo. Versículo 2, perdón. Un hombre cojo de nacimiento. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hermanos, la hora que los apóstoles ocuparon para la oración fue a las 3 de la tarde. Perdón, Nacho, versículo 1. Ponme el 1. A la hora novena, que es las 3 de la tarde. Simbólicamente, esa hora es la misma hora a la que murió nuestro Señor Jesucristo. Las 3 de la tarde. También fue significativo que ellos se toparan con ese hombre y en esa condición cuando se dirigían al sacrificio de la oración. No sabemos cuántos años de los 40 que este Señor tiene había pasado en el templo de La Hermosa. La Biblia no nos lo cuenta, no nos lo dice. No sabemos cuántos años este hombre estuvo ahí. Un hombre cojo de nacimiento nos habla de una tragedia imponderable. Si hubo una palabra que él desconocía en ese momento y durante 40 años, era la esperanza. Para él no había esperanza. Para él no había esperanza. Pasó la niñez paralítico, pasó su juventud paralítico, y ahora era un hombre adulto, con más de 40 años, y sabía que no podría caminar. Y sabría que no podía caminar. Simplemente él dependía de otros para moverse. Ninguna cosa es peor, hermanos, ninguna cosa es peor que sentir que has perdido la esperanza. Por eso aquella vieja frase, ¿no?, que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Pero donde muere la esperanza, allí se hace presente nuestro Señor. Cuando el hombre lo ha agotado todo, allí comienza el poder de Dios. Pues no hay nada imposible para Dios. No importa cuánto tiempo se viva paralizado, hay vida y esperanza en Jesús. Él vino para salvar las heridas que había perdido. Versículo 2.
Ponían cada día la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Tenemos obligatoriamente que hacer un comentario sobre este particular detalle. El hombre paralítico no era puesto en cualquier puerta del templo, era puesto en la puerta llamada La Hermosa, que es un particular detalle. Lucas se asegura de identificar bien esta puerta llamada La Hermosa. ¿Y por qué ese singular nombre? Porque el material con el que estaba hecho la hacía radiante y esplendorosa. Desde lejos la podían ver los visitantes, podían darse cuenta de la hermosura que poseía a la distancia. Y allí lo ponían cada día. ¿Se imaginan ese trabajo? Llevar a este hombre años y años y años para que él pudiese hacer su trabajo. Carlos, por favor, ¿me puedes destapar esto? Perdón. Cada día lo llevaban allí para que pudiesen él hacer su trabajo. Imagínese el trabajo de los demás, de los que tenían que llevarlo cada día allí durante tantos años. Hermanos, ese hombre estaba cerca de todo. Estaba cerca de todo, pero a su vez estaba lejos de todo. Lo ponían en un lugar hermoso, lo ponían en la casa de Dios, pero tan lejos de Dios. La tristeza, el dolor y hasta las quejas silenciosas que él podía tener serían notorias. Todos los días veía que la gente entraba y salía. Él, por su condición física, no podía entrar al templo. Su condición de paralítico le impedía acceder al templo. Las leyes se lo prohibían. Así que él estaba en el templo no para adorar, sino para mendigar la ironía de la vida. Era que mientras contemplaba la belleza de la puerta, orgullo de esa sociedad judía que había construido esa hermosura, su aspecto era de un puñado de huesos, con más deseos de morir que de vivir. Mis amados, ¿cuántos hombres hoy también están en la misma condición? A lo mejor están en el mismo templo, pero paralizados espiritualmente, pero están muertos. Necesitamos a Jesús, llevarles a Jesús, el autor y consumador de la vida, de la fe. Nosotros necesitamos movernos en nuestro espíritu para ir a esos paralíticos y que no estén más así. Les rogaba que les diesen limosna. La palabra limosna no la oímos con gusto. Notamos en ello algo humillante. En la Biblia, el significado de la palabra limosna, ante todo, tiene que ver con el don interior. Esa actitud de apertura hacia el otro. El dame, necesito, ayúdenme. Quiero esto, pide un desposeído a quien la vida lo ha llevado a este estado. No sé si alguna vez, yo creo que sí, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de estar cerca de un mendigo, ¿verdad? Alguien alguna vez se nos ha acercado a pedirnos algo, ¿verdad? Este hombre que vive en la calle, que no se ha duchado, que está sucio, que está maloliente, ¿verdad? Su rostro es demacrado, con los ojos hundidos y con una pena y una tristeza increíble. Digno de misericordia, o por lo menos eso espero que tengamos cuando alguien se nos acerca así, que tengamos misericordia. Una de sus características es la insistencia hasta que se le dé algo, ¿verdad? Esa persona, hasta que usted no le da algo, no te deja tranquilo o no te deja ir, ¿verdad o no? O sea, nos ruega, te ruega, me ruega, nos ruega. Tiene la idea de algo insistente, por cuanto el levantar la limosna era su trabajo. Ninguno de los que entraban en el templo se les escapaba. Como este hombre no tenía esperanza de caminar, por lo menos dependía de las limosnas para vivir. Qué manera tan gráfica para mostrarnos el estado miserable de una persona, ¿verdad? Los paralíticos espirituales son también limosneros. Nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero tenemos a Cristo y debemos ofrecérselo. ¿Amén? No tenemos plata ni oro, pero tenemos la fe de Cristo para que los hombres pongan la mirada en Él. Hermanos, no tenemos oro ni plata, pero nosotros hacemos parte del templo.
y tenemos a Cristo y tenemos que llevarlo a Él para que los que no lo conocen fijen su mirada en Él. Dice el versículo 4, por favor Nacho, el 4. Pedro con Juan fijando en Él los ojos le dijeron, míranos. Pedro con Juan mirándole en los ojos le dijo, míranos. ¿Por qué Pedro y Juan le pedirían al paralítico que le mirara? ¿Se han preguntado alguna vez? Cuando lees la Biblia, te haces estas preguntas. Le digo que yo me la había leído muchísimas veces, pero yo nunca me había hecho esta pregunta hasta cuando tuve que hacer este estudio. ¿Por qué le dijo, míranos? ¿Hacían esto los otros que entraban al templo? ¿O simplemente tirar la moneda y pasa el derecho? Tremendo, míranos. Les aseguro que lo último que pedían los que le daban limosna era que este hombre les mirara. Era lo último que esperaban, era lo último que ellos pensaban. Todos iban deprisa, ¿verdad? Como vamos nosotros. Y por lo general los mendigos tenían alguna canasta donde podían lanzarle el dinero sin necesidad de detenerse. O sea que me imagino, ¿no? Iban pasando, tirando, seguían para el templo. No, ni miraban al mendigo, ni lo miraban. No se daban cuenta de la condición. Así que fue una gran sorpresa para él que dos hombres le pidieran que les mirasen. ¿Qué esperaba de ellos? Cuando Pedro le dijo, míranos. ¿Qué pensaría en ese momento? Cuando le dicen, dos hombres se arriman, él les está mendigando y él le dice, mírame, míranos. Este mendigo habrá pensado, uy, este hombre se va a portar bien, ¿sí o no? Este hombre me va a dar aquí, quién sabe qué, este hombre va a sacar el sueldo. Este hombre a lo mejor pensó, ahora sí hice mi día, porque esperaba recibir de ellos algo. Creo que la decepción fue tan grande cuando vio que ninguno tenía dinero para darle. Sin embargo, la exigencia de Pedro planteaba un cambio en el que siempre esperaba recibir. La intención de los apóstoles era avivar a un hombre sin esperanza. La intención tuya y mía tiene que ser avivar a las personas que están allá afuera sin esperanza. Se necesita invitarlos a cambiar de mirada y dejar de fijarse en lo material y fijar en el autor y consumador de la fe, en el autor de la vida, en Dios. Por eso Isaías lo dijo en Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nosotros tenemos a Jesucristo para darle a cada mendigo. Hagamos que ellos pongan su mirada en Cristo. Versículo 5. Hay algún aspecto aquí muy importante. Él les estuvo atento, dice la palabra. Si bien es cierto que estos que venían al templo despertaron en este paralítico mayor expectativa para recibir algo, por cuanto pidieron su atención, el hecho estuvo atento es la cualidad más esperada en un necesitado para que la semilla de la fe nazca y comience a dar frutos. La verdad es que si algo no hace la gente hoy en día es estar atento a aquellos que tienen consigo el mensaje que puede cambiar sus vidas. Lo han notado, ¿verdad? Cuando queremos hablar de Jesús, ese comentario, ese momento, ese tiempo, es lo que menos la gente quiere. ¿Saben por qué? Porque asistimos a una generación incrédula, a una generación indiferente, y lo que menos quieren es que tú le hables de Dios. Estamos en un tiempo, en una generación que no cree, que es indiferente, y que lo que menos piensa es en hablar de Dios. Se me apagó esto, Edu. No, está prendido, está ahí. Ahora. ¿Lo habías apagado? ¿Sí? Vale. Como lo decía antes, asistimos a una generación incrédula, indiferente y que se aleja cada vez más del Señor. Lo que menos quieren es ese, que tú le hables de Dios. Por supuesto que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Por encima de esa incredulidad, por encima de esa indiferencia y por encima de todo lo que se oponga, tú tienes que hablar de Dios en todo lugar, en todo momento, donde estés y con quien estés. Amén.
Uy, hermano, ahí tendría que saltar todo y decir amén. Así como Pedro y Juan fueron al hombre echado en la puerta de la hermosa y le trajeron algo más que oro, la atención que este paralítico puso en estos hombres fue porque ellos se acercaron para hablar con él y luego para levantarle. Amados, los hombres incrédulos, cuando llegan a este momento, y lo vemos por experiencia propia misma, llegan a este momento y ven eso que nunca habían visto antes. Es cuando se desata el creer, el vivir. Es muy difícil llegar a ese momento de que la persona tenga ese encuentro con Dios. Pero una vez llega ese momento, ya es más fácil. Lo difícil es eso. Por eso dice acá, la atención que este paralítico puso en estos hombres fue porque ellos se acercaron para hablar con él y luego para levantarle. Amados, los hombres incrédulos o indiferentes se sensibilizan cuando ven que hay alguien que se interesa por ellos. Cuando hay alguien que ve que usted se interesa por él, esa indiferencia, esa incredulidad se hace palpable, se hace latente y se hace abierta para que tú puedas entrar con la palabra de Dios. Los hombres incrédulos, ya lo he dicho, perdón, eran muchos los que entraban y salían por la puerta de la hermosa, pero solo los dos humildes hombres se detuvieron y se interesaron por él. La fe nace cuando es provocada intencionalmente. Amén. La fe nace cuando es provocada intencionalmente. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Versículo 6, y este es el versículo central de esta prédica. Sin duda que estas son las palabras más grandes de esta historia. ¿Qué pudo ser más valioso que la plata y el oro? Pensaría aquel mendigo. ¿Qué poseerían aquellos hombres que eran distintos al resto que entraban y salían del templo? Bueno, en el momento que Pedro tuvo la atención de este hombre, sucedieron dos cosas importantísimas. Y la primera es que le dijo, no tengo nada. No tengo nada, como yo ahora, no tengo nada. En bancarrota total, ¿verdad? No tengo nada. Pero lo que tengo, te doy. Y la segunda, le ofreció al dueño de la plata y del oro. Lo que este hombre va a oír es algo asombroso, insólito y único para una ocasión como aquella. Estos hombres no le iban a dar a este mendigo las cosas que él siempre esperó, como dinero. Amados, no todo en la vida es el dinero. No todo en la vida tiene que ver con cosas materiales. No todo en la vida es eso. No todo en la vida es lujos. No todo en la vida es eso. Aunque estos hombres recibían propiedades, las vendían para repartirlas a los pobres. En ese momento no tenían nada. ¿No tenían qué? Hablando materialmente. Pero tenían lo más grandioso que toda persona puede tener, que todo apóstol, que toda persona puede tener, y es a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Eso fue lo que estos pobres hombres le ofrecieron, pero ricos a la vez. Y es que no se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Y es así con nosotros. Si no poseemos una relación viva con Jesucristo, nunca seremos capaces de dar un toque celestial a los demás. Hermanos, cuán rico es un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? No tiene un valor incalculable. Esa riqueza es incomparable. No tenemos plata ni oro, pero tenemos la autoridad del nombre de Cristo para levantar al caído. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué palabras tan llenas de poder, de determinación y autoridad. Aquella confesión de los apóstoles fue como una música a los oídos de este hombre y la noticia que jamás había oído. Los apóstoles sabían bajo qué autoridad venían delante de aquel hombre caído. Ellos habían estado y conocían a Jesús y también lo habían visto ver allá
en Bethesda a levantar a un hombre de 38 años, que por 38 años había estado paralítico. Ellos lo habían visto, lo habían vivido, lo habían sentido y se habían emocionado. Ellos conocían a la única persona que podía levantar y poner a caminar a este hombre. Nunca creyó poder llegar a hacerlo. Este hombre nunca se imaginó poder llegar a este punto. Después de 40 años, tener la oportunidad de saltar, de correr, de ir y de venir, sin que nadie lo llevara, sin que nadie lo cargara. Ese hombre que jamás creyó poder hacerlo, el nombre de Jesús es el gran yo soy de Israel. Es el mismo Dios todopoderoso. El nombre ante el cual los demonios tiemblan, los ciegos ven, los muertos resucitan y las enfermedades se van. Los apóstoles no tenían ni oro ni plata, pero estaban sostenidos por la autoridad más grande del cielo y de la tierra. Nadie se quedará postrado cuando se pronuncia ese nombre y se le ordena levantarse. Ese nombre sigue siendo el mismo 2000 años después. Fue el mismo Cristo que antes de ascender al cielo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La iglesia tiene esa autoridad. Solo que el Señor está buscando que haya hombres llenos del Espíritu Santo para que la ejerzan y en su nombre levanten a los que hoy están también postrados en su condición. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, versículo 7. Los auténticos milagros ocurren al instante. Jesús fue carpintero, pero nunca hizo unas muletas para un paralítico. ¿Habían caído en cuenta en este aspecto? Jesús fue carpintero, pero nunca hizo unas muletas para un paralítico. Tremendo, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque él sabía que estando él, no las iba a necesitar nadie. De allí el asombro de todos frente a un imposible. El hombre que estaba por más de 40 años paralizado, se levantó al momento por primera vez. Cambia el versículo, por favor, Nacho. No tenemos por qué dudar que Dios le hiciera huesos nuevos a este hombre. Lo que tenían no podían resistir. No tenían la fuerza, no tenían los tendones, no tenían la carne, no tenía nada en ese momento que hubiera podido sostener la emoción, la fuerza, el poder, la grandeza de Dios. ¿Saben por qué? Porque una vez él sintió eso, dice, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Qué hizo? ¿Quién no? 40 años había estado postrado. Los que tenían no podían resistir los saltos ni brincos para comenzar a andar. El poder sanador de Dios tiene la característica de hacer nuevas todas las cosas. Cuando un hombre cree en Cristo de corazón, viene un cambio visible. Es así como entra de muerte a vida, en una condición de postración, de humillación a una resurrección. Observe todos los aspectos de esta sanación. Sus pies y tobillos se afirmaron, luego saltó y se puso en pie, después entró al templo. Nunca, acuérdense que lo leímos adelante, no había podido por su condición entrar al templo. No conocía el templo por fuera, él lo conocía por fuera, en la puerta. Allí alabó al Señor. La primera experiencia que tiene aquel que es tocado por misericordia del Señor, el poder del Cristo resucitado levanta al hombre postrado para que éste le alabe, testifique ante los hombres que la obra transformadora que viene solo al toque divino. Oh Señor, tremendo, ¿verdad? 40 años postrado, 40 años cargándolo, llevándolo, trayéndolo, y en un instante el Señor le restaura todo y alaba y salta y glorifica el nombre de Dios. Una conversión genuina, auténtica. Muchos a día de hoy, de estos modernos apóstoles que salen, en televisión,
en tremendas limusinas, relojes de lujo, de oro, con una extravagancia increíble a los ojos del mundo y de nosotros que nos aterrorizamos. Hay personas que cuando llegan a un nivel de predicación y de estado y de conocimiento y de que lo conozcan y de que lo inviten, si no es un hotel de 5 estrellas y una limusina y miles de lujos, no van, no pueden ir. No, si yo soy el apóstol. ¿Sabe qué? Aquí hay unos apóstoles que no tenían dinero para darle a un mendigo y lo hicieron caminar. Los que sanaron a este hombre estaban en bancarrota. Pues aunque algunos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, ellos repartían todo entre los más necesitados. Pero, ¿qué es lo que más necesita la gente? Plata, oro, o que les diga levántese y anda. Muchos de nosotros aquí dentro también estamos paralizados. Yo te digo en esta noche, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda. Esta historia nos muestra que tenemos a un Dios de milagros, pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para los hombres que hoy están también postrados sin ninguna esperanza para salir de su condición, hay una palabra que surge llena de gracia y de poder. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levanta sus ojos y mira a Cristo. El poder que hubo para sanar ayer es el mismo que sana hoy. No ponga su fe en el oro o la plata de este mundo, sino en el Señor que cambia y transforma la vida. Levántase y ande, no siga postrado. Venga a Cristo hoy para ser restaurado y sanado. Señor, nos ponemos en pie en esta noche, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por esta tarde, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestro corazón. Padre Santo, que así como los apóstoles, Señor, no tenían ni plata ni oro, Señor, para dar, ni vivían en una autenticidad, Señor, sino que eran humildes de corazón, Señor, sanaban, iban haciendo milagros, Señor. Enséñanos, Padre, danos la sabiduría y danos la inteligencia, Señor, para poder actuar de la misma manera, de la misma forma, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos toque, nos lleve a otro nivel de conocimiento. Señor, que esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor, en esta tarde, Señor, sea transformando vidas, sea cambiando pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.